El despacho del abogado estaba sofocantemente silencioso. El aire olía a papel viejo y a rencores resueltos. Sentada frente a mí estaba mi hermana Jessica, una mujer que consideraba su vida como una marca y a su familia como personajes secundarios en sus redes sociales. Cuando el abogado, un hombre con rostro profesionalmente serio, leyó la cláusula del testamento de mi padre, sentí una frialdad familiar calarme los huesos. Cualquier heredero que desprestigiara públicamente o causara inestabilidad emocional al apellido familiar perdería toda su herencia. Era un garrote legal diseñado para mi cuello, y vi las huellas de Jessica por todas partes. Su pequeña sonrisa triunfante era algo que conocía bien. Vi en él el recuerdo de mi 16º cumpleaños que ella olvidó, y el fondo universitario que, según ella, papá habría invertido mejor en su viaje a Europa para establecer contactos. No era una cláusula testamentaria, era la última anotación de un largo libro de traiciones. Una semana después, me encontraba en el denso silencio perfumado de la capilla conmemorativa. Jessica estaba en el atril, una clase magistral de duelo performativo. Su voz, cargada de lágrimas forzadas, hablaba de lealtad y familia, pero sus palabras eran dardos venenosos dirigidos directamente a mí. «Papá, me preocupan los que se alejan», dijo, con la mirada fija en mí, perdida en mundos ajenos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con una vibración aguda e insistente. Era de mi esposo, el comandante Alex Reed. El mensaje era claro y conciso. «No reacciones. Tu hermana Ice te está grabando». Una extraña calma me invadió al levantar la vista. Allí estaba, el pequeño y malévolo ojo rojo de la cámara de su teléfono, posado en el atril como un buitre. Mantuve mi sonrisa, una máscara serena que había aprendido a usar hacía mucho tiempo, mientras mi mente cambiaba de marcha. Mi mirada recorrió la sala, no con miedo, sino con determinación, estableciendo un imperceptible contacto visual con varios hombres de elegantes trajes oscuros que se mezclaban con los dolientes. Eran los hombres de Alex, mis hombres. Mis dedos se movían deliberadamente sobre la fría pantalla de cristal de mi teléfono, escribiendo una sola palabra clave de 5 letras que lo cambiaría todo. Cuervo. Segundos después, una docena de hombres se pusieron de pie. Se movían con un silencio desconcertante y sincronizado, mucho más intimidante que cualquier grito. No hablaron, no amenazaron, simplemente se quedaron de pie. Y entonces, como uno solo, giraron la cabeza para mirarme. Un muro silencioso e inalcanzable de lealtad. La atmósfera de la sala pasó del dolor a un poder palpable. La voz de Jessica se quebró a media frase, aflojándose la mandíbula mientras su máscara de tristeza se disolvía en una profunda confusión, que luego se convertía en miedo absoluto. Jessica creía que le estaba tendiendo una simple trampa legal. Me veía como su hermana pequeña, emocional e inestable. No tenía ni idea de que no me estaba retando a una pelea familiar. Estaba retando a la esposa de un comandante del equipo SEAL a un combate táctico bajo mis propios términos. Para entender el protocolo que acaba de activar, hay que comprender las 2 vidas que me obligaron a vivir. Para comprender realmente la persona que vieron y la persona que yo era, hay que remontarse aproximadamente 1 año antes del homenaje a una cena familiar que era una miniatura perfecta de toda mi vida. La escena era el comedor formal de mi padre, con el aire impregnado del aroma a cordero asado y el perfume caro de mi hermana. Mi padre levantó su copa, con el rostro radiante de un orgullo que no había visto dirigido hacia mí desde que me gradué del doctorado, un evento que casi se pierde por un torneo de golf. «Para Jessica», anunció, con el tintineo de las copas de cristal. «Para mi brillante hija, la emprendedora, conseguir ese patrocinio con Aura Wellness es solo el principio, auténtica perspicacia empresarial. Mi hermana Jessica, la niña mimada de la familia, que usaba su carisma como un arma, se desmoronaba ante los elogios.
Su negocio consistía en una serie de publicaciones en Instagram sobre cremas faciales insípidas y posturas de yoga. Toda la familia aplaudió como si acabara de curar una enfermedad. Una pequeña parte ingenua de mí, una parte que creía haber enterrado hacía tiempo, decidió intentarlo. Una vez más, me aclaré la garganta y sonreí. ¡Qué bien, Jess! Y, de hecho, también tengo buenas noticias. El artículo en el que he estado trabajando durante meses acaba de publicarse en el Journal of Strategic Security Studies. Silencio. Mi padre se volvió hacia mí. Su sonrisa se volvió tolerante, paternal. Me dio una palmadita en la mano, un gesto que parecía un niño. ¡Qué bien, Evie! Todo lo que escribes en tu pequeña oficina de gobierno debe mantenerte ocupado. Sus palabras fueron un despido envuelto en un cumplido. No fue solo este momento lo que sentí, fue el peso de todos los demás. Las ferias de ciencias que se perdió, los trofeos de debate que no mencionó, las becas académicas que había solicitado, un pequeño y agradable pasatiempo. Jessica retorció el cuchillo, una sonrisa forzada en su rostro. Oh, qué monada. Sigues haciendo de analista. Ya veo. La mesa rió, y me encogí hasta convertirme en la caricatura que habían creado para mí, la oveja negra intelectual y relevante, cuyo único valor real era su matrimonio con un hombre que consideraban impresionante. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger los platos, mi madre, Martha, una mujer que creía que la paz familiar era un tesoro que valía cualquier precio, especialmente mi dignidad, me acorraló en la cocina. Me quitó los platos de las manos, con una expresión que mezclaba compasión y advertencia. «Evelyn, por favor», susurró como si las paredes me juzgaran. «Ya sabes cómo es tu hermana. Su vida es tan pública. Necesita ánimos». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para empujarme con suavidad de vuelta a mi caja. «Tu trabajo es muy complicado, cariño. La mayoría de la gente no lo entiende. No le compliques las cosas. Simplemente dale protagonismo». En ese momento sentí una profunda y sofocante soledad. No me pedía que fuera amable, me pedía que fuera invisible. Ahora imagina otra habitación. Esta no tiene ventanas. El aire no huele a cordero asado, sino a aire acondicionado, aparatos electrónicos y el tenue aroma metálico del ozono. El único sonido es el zumbido sordo de los servidores. Esto es un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible en la sede de CENTCOM, un lugar donde los secretos son moneda corriente, y una sola palabra mal escrita podría tener consecuencias globales. Hay una docena de hombres en esta sala, todos con ropa táctica. Todos son miembros del equipo SEAL de mi esposo. Estos son hombres que cargan con el peso de naciones sobre sus hombros, hombres cuya sola presencia podría alterar el clima político de un país pequeño. Y todos me están escuchando. No soy Evie, no soy la señorita analista, soy la doctora Reed, analista senior de amenazas civiles del Comando de Operaciones Especiales. Mi voz en esta sala no es vacilante ni esperanzada. Es tranquila, precisa y autoritaria. Me encuentro frente a una gran pantalla iluminada que muestra imágenes satelitales clasificadas. Hemos identificado un nuevo TTP de la insurgencia en este sector, señaló, apuntando a una región resaltada. Por lo tanto, se utilizan las comunicaciones tradicionales para transmisiones en ráfagas de alta frecuencia, así que nuestra señal será limitada. Su principal amenaza en esta inserción no será cinética, será formativa. Intentarán incitarlo a un incidente público. Aquí no hay palmaditas condescendientes en la mano, solo miradas penetrantes y fijas y asentimientos pensativos. Mi esposo, Alex, está con su equipo, pero en esta sala, nuestra relación es secundaria. Yo soy el activo estratégico, ellos son los operadores. Hacen preguntas esclarecedoras sobre el terreno humano, sobre vectores de amenaza asimétricos y sobre posibles respuestas civiles. Respondo a cada una con datos y análisis, no con emoción. En esta sala estéril y silenciosa, mi complejo trabajo no se desestima.
Es el escudo que mantiene vivos a estos hombres. Mi análisis constituye la base de su plan operativo. Vivir esas dos vidas fue una clase magistral de latigazo psicológico. En casa de mi padre, yo era una nota al pie, un complemento ligeramente decepcionante en la impresionante carrera de mi marido. Mi intelecto era una afición peculiar, mis logros, una fuente de ligera confusión. Pero dentro de los muros blindados de la seguridad nacional, yo era un comandante de la información. Era la persona en la que los guerreros de élite confiaban para ver los peligros que ellos no podían ver. Era respetado, era necesario. Un mundo intentaba empequeñecerme a cada paso, mientras que el otro dependía de la inexorable capacidad de mi mente. Durante años, seguí su juego, le resté importancia a mi trabajo, absorbí sus insultos, sonreí ante su condescendencia. Pero después de leer el testamento de mi padre, me di cuenta de que no solo habían insultado mi carrera, habían confundido mi profesionalismo con debilidad. No tenían ni idea de que toda mi vida giraba en torno a analizar amenazas y planificar contramedidas, y Jessica se había convertido en una amenaza fundamental. Esa noche, la ira por la lectura del testamento finalmente se calmó, endureciéndose en algo mucho más peligroso: la concentración. En la tranquilidad de nuestro hogar minimalista, el dolor que sentía por mi padre quedó eclipsado por el problema táctico en que se había convertido su legado. Mi esposo, Alex, estaba sentado frente a mí. Su rostro, una máscara sombría, me escuchaba mientras lo desglosaba. No había emoción en mi voz, solo análisis. El objetivo de Jessica es provocar una reacción emocional, dije, con un tono tan plano como si estuviera informando sobre una misión. Lo documentará y usará la cláusula de descrédito para desheredarme. El monumento es su campo de batalla elegido, asintió lentamente. Ambos sabíamos que esto ya no era un drama familiar. Era una operación. El objetivo no era la venganza, era neutralizar una amenaza. Nos adaptamos a nuestros roles profesionales como si hubiéramos cambiado de opinión. Alex, el maestro de la logística, empezó a gestionar sus canales. No solo invitaría a sus amigos, eso sería una chapuza. En cambio, solicitó formalmente, a través de su mando, que una guardia de honor ceremonial asistiera al memorial. La justificación fue perfecta en su ironía. Mencionó el breve y olvidado servicio de mi padre en la Guardia Nacional, de hacía 40 años. Fue un acto de respeto oficial e intachable que mi padre habría adorado irónicamente y nos brindó la cobertura perfecta. Mi función era la estrategia. Comencé un análisis del terreno humano. Mi objetivo, una persona que conocía mejor que cualquier adversario extranjero, mi propia hermana. Mapeé su psicología, su narcisismo, su necesidad absoluta de controlar cada narrativa. Sabía que había usado el panegírico como escenario. Sabía que pasaría de la agresión pasiva a la provocación directa. Conocí su plan incluso antes de que ella misma lo finalizara. Con el vector de amenaza claramente definido, diseñé la contramedida. Informé a Alex y a su jefe maestro sobre lo que yo llamaba el protocolo Raven. No había lugar a ambigüedades. Raven no es un acto de agresión, expliqué, paseando por nuestra sala como si fuera un centro de mando. Es una señal visual de presencia a mi señal. El equipo se pone de pie. Me miran fijamente, sin palabras, sin avanzar. Los miré a ambos. El objetivo es tomar la iniciativa psicológica. Necesitamos interrumpir el bucle UDA de Jessica, su capacidad de observar, orientarse, decidir y actuar. En cuanto pierda el control del estado emocional de la sala, su plan fracasará. El único propósito del protocolo es demostrar que no estoy aislado. Llegaron las confirmaciones de asistencia al homenaje. Jessica estaba extasiada, convencida de que la gran multitud sería un público más amplio para mi humillación. No tenía ni idea de que la lista de invitados había sido enriquecida discretamente por una docena de hombres que habían desmantelado regímenes con menos planificación. Se creía la directora.
Estaba a punto de descubrir que solo era una figura secundaria en nuestra producción. La capilla conmemorativa parecía el escenario de una tragedia, y en cierto modo lo era. El aire era denso y dulce, con el empalagoso aroma a lirios y rosas, un olor que siempre asociaría con el preludio de la guerra. Una densa capa de tensión se extendía bajo la superficie del silencioso dolor de la doliente. Entonces mi hermana Jessica se dirigió al atril. No caminaba como una hija de luto. Se movía con la gracia experta de una artista que sube al escenario. Su sombrío vestido negro, elegido más por su silueta favorecedora que por el luto. Colocó su teléfono con cuidado, con la lente perfectamente orientada hacia el primer banco donde yo estaba. Estaba lista. Su panegírico comenzó con un empalagoso homenaje a nuestro padre. Su voz temblaba con una tristeza tan perfectamente calibrada que solo podía ser falsa. Pero pronto la actuación cambió. La melosidad de su voz se convirtió en veneno, velada por una agresión pasiva. Papá siempre valoró a la familia por encima de todo, dijo, recorriendo con la mirada a la multitud antes de posarse en mí. Le preocupaban muchísimo aquellos que se alejaban, perdidos en sus propios mundos, olvidando quiénes eran. Cada palabra era un cuchillo cuidadosamente afilado, y sentí el escozor fantasma de 1000 heridas similares de nuestra infancia. Ni me inmuté. Me quedé allí sentado, con una sonrisa serena en el rostro, como si fuera el público de una obra que había visto demasiadas veces. Era un analista observando cómo se desarrollaba un patrón predecible. Debió de confundir mi quietud con debilidad, porque decidió intensificar la situación. Inclinándose hacia el micrófono, abandonó toda pretensión de sutileza. «Es una tragedia», declaró, con la voz llena de falsa compasión. Cuando alguien se casa con un mundo tan deslumbrante que olvida los valores sencillos y honestos con los que se crió. Eso fue todo, la última acusación en voz alta, el detonante. En ese preciso instante, sentí una fuerte vibración en la mano. Bajé la mirada. Era un mensaje de Alex. Está transmitiendo en vivo a un grupo privado. Ejecutar ahora. Una profunda calma me invadió. Todos los años de ser subestimada, de ser ignorada y menospreciada, se fusionaron en este único momento de acción. Mis dedos se movieron, escribiendo las 5 letras que harían que su mundo se derrumbara. Cuervo. El efecto no fue fuerte, pero fue ensordecedor. Comenzó como un sonido, el susurro unificado y disciplinado de Lana Cara, mientras 12 hombres formidables se ponían de pie en perfecta y desconcertante armonía. Los susurros dispersos en la capilla se apagaron al instante, reemplazados por un silencio denso y ansioso. Decenas de cabezas se giraron, con rostros que reflejaban confusión y alarma. Los hombres eran gigantes. Sus anchos hombros y su tranquila confianza llenaban el espacio de una forma que no tenía nada que ver con el volumen. No miraban el ataúd, no miraban a Jessica. Con una concentración inquebrantable, todos voltearon la cabeza y me miraron directamente. Formaban una guardia de honor silenciosa e inalcanzable, esperando la siguiente orden de su comandante. El panegírico de Jessica murió en su garganta. Una sola sílaba ahogada escapó de sus labios antes de congelarse por completo. Su boca se abrió de par en par. La expresión de suficiencia y compasión se evaporó, reemplazada por una oleada de emociones. Primero, una conmoción total, luego una profunda confusión y finalmente un miedo incipiente y animal. El poder en la habitación había cambiado tan completamente que era una fuerza física que la oprimía. Su arma, el teléfono que se suponía documentaba mi humillación, ahora capturaba su propio desenlace público en impecable alta definición. Ya no era la directora de este drama. Era su protagonista, aterrorizada e indefensa. La vi congelarse y luego mi mirada se desvió hacia mi madre. Martha me observaba fijamente, con las manos apretadas sobre la boca, los ojos abiertos de par en par por un terror que trascendía la situación inmediata,
En su rostro vi la destrucción de una visión del mundo que había construido con tanto esmero durante toda su vida. Por fin me veía de verdad, no como su hija tranquila y complicada, sino como una mujer que se ganaba la lealtad de los guerreros. El resto de mis parientes me miraban alternativamente a mí y a los silenciosos centinelas, pálidos por una comprensión impactante y aterradora. Su jerarquía familiar, aquella con Jessica en la cima y yo en la base, acababa de ser pública e irrevocablemente desmantelada. Los cimientos de su mundo se habían convertido en polvo. Mi hermana quería crear un momento de vergüenza pública. En cambio, creó un momento de profunda lealtad pública. En ese silencio, todos los presentes aprendieron una lección que mi familia siempre había ignorado. El verdadero poder no necesita hablar. Después de que Jessica huyó del atril, un profundo silencio se apoderó de la capilla. Logró pronunciar unas palabras incoherentes y balbuceantes para concluir el panegírico, pero el hechizo se rompió. Durante el resto del servicio, los 12 hombres del equipo de Alex permanecieron de pie, una guardia de honor silenciosa e inquebrantable. Su presencia no era agresiva, pero sí absoluta. Un testimonio silencioso de una autoridad que mi familia jamás supo que poseía. En la recepción posterior, crearon un cordón tácito y poco definido alrededor de Alex y de mí. No bloquearon a nadie, pero su respetuosa proximidad formó una fortaleza invisible. Amigos y colegas se acercaron. Sus condolencias ahora estaban teñidas de una nueva capa de asombro. Al otro lado de la sala, mi hermana y sus aliados estaban apiñados, completamente aislados. Sus susurros eran frenéticos. Sus miradas impotentes rebotaban en el muro de silenciosa lealtad que nos rodeaba. Nadie los confrontó. No se produjeron escenas dramáticas, simplemente se volvieron irrelevantes. Su poder para infligir dolor se neutralizó por completo, convirtiéndose en fantasmas en el funeral de su propio padre. Fue un castigo mucho más apropiado que cualquier argumento. Se marcharon temprano, escabulléndose por una puerta lateral sin despedirse. Su partida no fue dramática. Fue una retirada silenciosa y patética. La guerra había terminado, y había terminado sin que yo disparara un solo tiro. 3 meses después estaba frente a otra pizarra. Pero esta sala era completamente diferente. No había mapas clasificados, ni servidores silenciosos, solo ventanas altas que dejaban entrar el sol de la tarde y filas de rostros ansiosos que me devolvían la mirada. Estaba en una universidad como profesor invitado en un programa de posgrado en estudios de seguridad nacional. Allí, mi conocimiento no era un secreto que guardar, sino un don para compartir. Hablé sobre análisis de amenazas, sobre la psicología de las campañas de desinformación y sobre la importancia crucial de identificar los patrones que otros pasan por alto. Los estudiantes hicieron preguntas agudas y perspicaces. Tomaron notas, con la mente abierta y ávida de la experiencia que yo ofrecía. Este fue un legado que el dinero de mi padre jamás podría comprar, uno construido no a partir de una herencia, sino de mi propio intelecto y experiencia. En esta sala, no era una analista ni un misterioso apéndice de mi esposo, era la doctora Reed, y mi voz tenía valor. El fin de semana siguiente, la prueba de mi nueva vida se asaba en una parrilla en mi propio patio. El aire estaba impregnado del olor a humo de barbacoa, las risas de los niños y la conversación animada y amena de buenos amigos. Todos los hombres del memorial estaban allí, pero esta vez estaban con sus esposas e hijos. Ya no eran centinelas estoicos, eran solo chicos en pantalones cortos y camisetas, discutiendo sobre deportes y contando chistes malos. Alex estaba en la parrilla, relajado y feliz, y yo estaba enfrascado en una conversación con mi pareja, riendo tanto que se me saltaron las lágrimas. Esta era mi verdadera familia, una comunidad forjada en el sacrificio compartido, la confianza mutua y el respeto genuino, no en la obligación tóxica y el amor performativo. Esto era paz.
Fue en medio de esa tarde perfecta y tranquila que vibró mi teléfono. Miré la pantalla y no sentí nada. Era un mensaje largo y divagante de Jessica. Era un tapiz patético y egoísta de disculpas a medias entrelazadas, con preguntas ansiosas sobre la división de la herencia. Escribió sobre lo estresada que había estado y cómo nunca pretendió que las cosas llegaran tan lejos. Era el mismo guión que siempre había usado, pero las palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Leí las primeras líneas y luego le mostré la pantalla a Alex. Él simplemente levantó una ceja, una pregunta silenciosa. Negué levemente con la cabeza. No respondí. En cambio, mi pulgar se movió a la parte superior de la pantalla y presioné archivar. La conversación se desvaneció. Mi paz ya no era negociable. Mi familia creía que el legado era una herencia por la que había que luchar. Aprendí que un verdadero legado es el respeto que se impone en los lugares donde se elige estar. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía con estrategia en lugar de gritar, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad, tu fuerza silenciosa siempre es comprendida.